Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que ustedes se dispongan a escuchar esta exposición, que en el día de hoy va a estar referida a los glucocorticoides en la inflamación. Los glucocorticoides son medicamentos que se recetan con mucha frecuencia para el tratamiento de diversas enfermedades inflamatorias, aún con todos los efectos adversos que pueden presentar. El objetivo de esta presentación es poder describir el estado actual del tema, focalizando en los aspectos en el aspecto del mecanismo de acción de estos fármacos. Advierto que mi forma de hablar lenta es como incorregible. O sea, a esta edad necesito cierta lentitud para poder ir pensando lo que voy diciendo y tratar de esa manera de minimizar errores. Pero tiene una ventaja, que es que ustedes pueden acelerar este video y se escucha perfectamente. De esa manera no, tal vez no se duerman o tal vez tampoco se quejen mucho, entendiendo por quejar, diríamos, o considerando la palabra quejar como un eufemismo, ¿no? Bueno, en la próxima diapositiva vamos a alargar con el tema concretamente. Para mejorar el entendimiento que vamos a desarrollar, las temáticas que vamos a desarrollar, es necesario recuperar de la memoria los conocimientos adquiridos en fisiología respecto a la regulación de la secreción de glucocorticoides por el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, en respuesta a las variaciones circadianas y de estrés. El hipotálamo responde a variaciones diurnas y tanto el día como la noche, estímulos de estrés, como puede ser una hipoglucemia, hipotensión, fiebre, algún trauma, alguna cirugía, liberando la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. Después de la secreción de CRH, se dirige a la hipófisis anterior para inducir la liberación de ACTH. Una vez en circulación, ACTH se une a los receptores de la glándula suprarrenal para estimular la síntesis y liberación de cortisol. La síntesis y secreción de glucocorticoides está estrechamente regulada con la retroalimentación negativa a la glándula pituitaria anterior y al hipotálamo. Los glucocorticoides, acá es importante, regulan, poder entender, porque ahí se entienden a veces muchos efectos adversos, regulan una gran cantidad de procesos fisiológicos, incluido el metabolismo intermedio, glucídico, proteico, lipídico, la función inmunitaria, el crecimiento esquelético, función cardiovascular, reproductiva, cognición, entre tantas otras. Más o menos recordar todas estas funciones que se regulan son importantes porque nos van a permitir posteriormente entender los efectos adversos que se pueden presentar por el uso de estos fármacos. En esta diapositiva, a primera vista, podemos observar que los glucocorticoides actúan tanto sobre la respuesta inmune innata como sobre la respuesta inmune adaptativa. Vamos a observar, vamos a describir en la presentación
que tienen efectos de tipo genómico y no genómico, y vamos a desarrollar algunos de estos efectos. Previamente vamos a describir los mecanismos de señalización de los glucocorticoides. Los glucocorticoides son sustancias liposolubles que pueden difundir fácilmente a través de la membrana celular, o distintas membranas celulares. Una vez, en este caso en el citoplasma, los glucocorticoides se unen al receptor de glucocorticoide. El receptor de glucocorticoide no unido al ligando, o sea, al glucocorticoide, reside predominantemente en el citoplasma de la célula como parte de una multiproteína que mantiene al receptor en una conformación que favorece la unión del ligando, pero también previene su degradación, promueve la translocación nuclear del receptor de glucocorticoide y también facilita, diríamos, la movilidad, el tránsito del receptor del glucocorticoide a lo largo de todo el citoesqueleto, tanto hacia el núcleo, como vamos a ver que puede permanecer en el citoplasma, generando efectos de tipo no genómico y aún hasta dentro de la mitocondria. Este complejo multiproteico está compuesto principalmente por chaperonas, como la Heat Shock Protein 90, 70, inmunofilinas, entre otras proteínas. La activación del receptor de glucocorticoide consiste en un cambio conformacional generado por la unión del ligando al receptor, una hiperfosforilación, fundamentalmente. Según algunos autores, las chaperonas y las inmunofilinas se disocian para dar paso al núcleo. Hay una disociación para poder traslocarse al núcleo. Sin embargo, otros autores proponen que todo el complejo multiproteico unido al ligando en forma activada se trasloca al núcleo. Son detalles. El receptor de glucocorticoide activado ejerce sus acciones por dos vías distintas. Una, la genómica, o sea que qué es lo que genera el receptor de glucocorticoides activado una vez que se traslocó al núcleo, y una vía no genómica, que después lo vamos a describir con más detalle, que es qué es lo que hace el receptor activado en el citosol. Los efectos fisiológicos mediados por glucocorticoides se atribuyen fundamentalmente a las alteraciones del receptor de glucocorticoide en la expresión génica, o sea, a nivel del núcleo, a través de tres mecanismos. El primer mecanismo implica una unión directa del receptor de glucocorticoide a la secuencia del ADN. El receptor activado se une a el ADN. Conocidas como estas regiones a donde se une son regiones conocidas como elementos sensibles a los glucocorticoides. Para inducir en ese caso la expresión, génica. O también se puede vincular de manera directa a elementos sensibles a glucocorticoides, pero negativos, para reprimir la expresión génica.
Los elementos sensibles a los glucocorticoides, tanto el que induce la expresión como el que inhibe la expresión, se encuentran en promotores de genes, en áreas intragénicas y en regiones aún distantes de los sitios de inicio de la transcripción. El segundo mecanismo implica que los receptores de los glucocorticoides forman, según la traducción, anclajes o ataduras con otros factores de transcripción, sin entrar en contacto con el ADN. O sea, el receptor activado se une a factores de transcripción, produciendo efectos, diríamos, de represión y activación de estos genes. Pero en este caso, el receptor activado no entra en contacto con el ADN. El tercero y último mecanismo incluye secuencias de ADN de unión que contiene tanto elementos sensibles a los glucocorticoides como elementos de respuesta a otros factores de transcripción. Este mecanismo final se conoce como unión compuesta, o sea, el receptor se une a sus propios elementos de respuesta sobre el ADN, pero necesita interaccionar con factores de transcripción que están unidos en sus propios elementos de respuesta. La mayoría de los efectos antiinflamatorios de los glucocorticoides se cree que son el resultado de las interacciones proteína-proteínas del receptor glucocorticoides con factores de transcripción unidos al ADN, o sea, más vinculados a lo que conocemos acá como anclaje. Por ejemplo, al interactuar con los receptores transcripcionales proinflamatorios clásicos como el factor NF-κB o el AP1, o sea, la proteína activadora 1, entre otros, que vamos a desarrollar fundamentalmente a ver cómo regula el glucocorticoide a través de la vía de señalización de NF-κB. El glucocorticoide, el receptor del glucocorticoide puede reprimir la actividad de NF-κB o AP1 uniéndose a su unidad de P65, por ejemplo, del NF-κB o a la subunidad HUM de la P1. O sea, necesario que el receptor activado se una a ese factor de transcripción. Los mecanismos genómicos involucran otra cosa, involucran interacciones físico-químicas inespecíficas con las membranas celulares y también interacción proteína-proteína mediada por un receptor de glucocorticoide que se queda en el citosol, o hay incluso descrito, como vamos a ver, receptores de glucocorticoides en la membrana. Pero eso lo vamos a describir más adelante. Utilizo esta diapositiva para hacer una fe de ratas, por si escucharon mal en el anterior. Cuando me refería al final, hablo de los mecanismos no genómicos, que son los que involucran interacciones físico-químicas inespecíficas con las membranas celulares o interacciones proteína-proteínas mediadas por receptores de glucocorticoides. Aclaro eso porque lo dije mal. Bueno, y resumiendo lo que describimos anteriormente, podemos relacionar los diferentes mecanismos de regulación genómica
con la expresión de algunas proteínas que nos van a servir para entender parte de esta compleja regulación que ejercen los glucocorticoides sobre el sistema inmune y tantos otros, pero acá focalizado al sistema inmune porque nos interesa ver la actividad antiinflamatoria. En resumen, vamos a hablar de la activación trans, que es el resultado de la unión, habíamos dicho, del complejo ligando receptor de glucocorticoide con elementos sensibles a secuencias de ADN que son los elementos sensibles a los glucocorticoides. Esto estimula la síntesis de proteínas tales como, después lo vamos a desarrollar más, la anexina, el inhibidor de NF-κB, esta proteína HILS, que es traducida literalmente es la cremallera de leucina inducida por glucocorticoides, pero bueno, de ahora en adelante será HILS. Y también, que está medio en duda, pero la expresión de la interleuquina 10, que tiene una acción antiinflamatoria. Está en duda porque no se sabe si es una acción directa sobre el gen o indirecta. El otro mecanismo es la represión cis, el resultado de la unión del complejo ligando receptor de glucocorticoides con elementos sensibles, diríamos, a los glucocorticoides negativos. Esto producía una disminución de la expresión del gen y entre estas inhibiciones de expresión de proteínas encontramos a la hormona liberadora de corticotropina, la osteocalcina, que está vinculada, diríamos, una hormona peptídica que sintetizan los osteoblastos durante la formación ósea. Esta proteína o péptido POMC, que es la pro-opiomelanocortina, creo que algo así, que es un polipéptido precursor de otras proteínas, fundamentalmente hormonas, y también la interleuquina 1 beta, que es muy importante en el proceso por su actividad proinflamatoria. El otro mecanismo es la represión trans, en el cual el complejo ligando receptor de glucocorticoide interacciona con factores de transcripción, inhibiendo la síntesis de diversas proteínas vinculadas a la inflamación, a la respuesta inflamatoria, tales como son las citocinas, las quimiosinas, enzimas inflamatorias, moléculas de adhesión, entre tantas otras. Dentro de los procesos de activación trans, eran aquellos en los cuales el receptor activado se unía a un elemento de respuesta a los glucocorticoides y esto favorecía la transcripción de gen y la expresión de las proteínas. Podemos destacar el aumento de la expresión de una proteína que es la anexina 1, o también conocida como lipocortina, que actúa inhibiendo la actividad de la fosfolipasa A2, por lo tanto reduciendo la producción de ácido araquidónico y como consecuencia la síntesis de leucotrienos y la síntesis de prostaglandinas, compuestos, diríamos, muy relacionados con la respuesta proinflamatoria. En una diapositiva anterior, cuando describimos los mecanismos
de señalización del receptor de glucocorticoides, mencionamos al factor de transcripción NF-κB y dijimos que era importante considerarlo. NF-κB es un factor de transcripción inducible. Después de su activación, puede activar la transcripción de varios genes y regular la inflamación. Este factor NF-κB se dirige a la inflamación no solo aumentando la producción de citocinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, enzimas antiinflamatorias, como vamos a ver, como la ciclooxigenasa, la oxidonítrico sintasa, lipoxigenasa, sino que también regula la proliferación, la apoptosis, morfogénesis y diferenciación celular. Por esta razón, este factor de transcripción se constituye en un importante blanco para el control farmacológico del proceso inflamatorio. ¿Cómo es el mecanismo de señalización acoplada a NF-κB? Bueno, vamos a tratar de describirlo, más o menos. NF-κB está constituido por dos subunidades, la P65 y la P50, que son las subunidades que finalmente se van a traslocar al núcleo para favorecer la transcripción de determinados genes. Sin embargo, en el citosol, NF-κB está unido a una proteína que es la proteína inhibidora de NF-κB, que es IκB. Este complejo la hace inactiva, unido a IkB no puede traslocarse al núcleo y favorecer la expresión de genes. Frente a determinados estímulos como citocinas, lipopolisacáridos, algunos factores de estrés, se activan una serie de quinasas que fosforilan al IkB, al inhibidor de NF-κB. Al fosforilarse IkB, se inicia un proceso de ubiquitinación de esta proteína inhibidora que tiene como consecuencia la separación de este complejo en las subunidades P65 y P50 que se trasloca al núcleo y va a permitir la expresión génica de muchas proteínas, como las citocinas, quimiosinas, enzimas inflamatorias, moléculas de adhesión. Y este factor, este inhibidor de κB ubiquitinizado pasa a la degradación proteica. En estas imágenes de inmunohistoquímica se muestran macrófagos estimulados con lipopolisacáridos y macrófagos sin estímulo. En los macrófagos sin estímulos podemos ver, acá vemos toda la parte verde, podemos ver que las subunidades me indican el NF-κB, las subunidades P50 y P65. Vemos que estas subunidades se encuentran en el citosol. Si tomamos este azul como referencia del núcleo del macrófago. Cuando se estimula con LPS, diríamos como una respuesta inmune, se ve que P65 se va al núcleo. Se concentra en el núcleo. El verde se concentra en el núcleo. Por lo tanto, desde el punto de vista farmacológico, en la búsqueda de nuevos fármacos, cualquier intervención que yo pueda generar en esta vía de señalización que impida la traslocación de
las subunidades P50, P65 en FKB al núcleo podría resultar un buen antiinflamatorio. ¿Cómo afectan los glucocorticoides la activación, o sea, a través de mecanismos de activación trans en esta vía? Por ejemplo, por activación trans, se aumenta la expresión de dos proteínas. Una es los corticoides aumentan la expresión de IKB y la expresión de esta proteína que habíamos mencionado como HILS. ¿Qué pasa con el aumento de IKB? Bueno, al haber más IKB, voy a tener una forma inactiva que va a impedir, al haber mayor cantidad de proteína inhibitoria, voy a impedir que las unidades P50 y P65 se puedan traslocar fácilmente al núcleo. Y esta proteína HILS, ¿qué es lo que hace? Esta proteína actúa y regula la expresión de las subunidades P65 y P50. La regula en baja. Por lo tanto, de este proceso de transactivación tenemos dos proteínas. Una que aumenta la expresión del inhibidor de NF-κB y otra que disminuye la expresión de las subunidades P65 y P50. Esto tiene como resultado una menor expresión, obviamente, de proteínas proinflamatorias. ¿Cómo explicamos el mecanismo de regulación genómica por represión trans en esta vía de señalización acoplada en FKB? Los glucocorticoides activados, o sea, el glucocorticoide y el receptor de glucocorticoide en su forma activada se trasloca al núcleo y se une a la subunidad P65 de NF-κB. ¿Y qué hace esto? Impide la expresión de proteínas proinflamatorias, como hemos dicho, citocinas, quimiosinas, etc. De este mecanismo de represión trans podemos destacar, por ejemplo, la inhibición de la expresión de citocinas y quimiosinas, también moléculas de adhesión en la cual interactúan los neutrófilos con la célula endotelial. Podemos también mencionar la inhibición de la expresión de enzimas tales como la ciclooxigenasa, la subunidad de ciclooxigenasa, de óxido nítrico sintasa y tantas otras proteínas. Clásicamente, los efectos biológicos de los glucocorticoides se atribuyen a la modulación de la transcripción de genes, lo que nosotros dimos por conocer como efectos genómicos a través de mecanismos como la transrepresión o la transactivación. Sin embargo, los glucocorticoides también ejercen acciones fisiológicas rápidas por mecanismos no genómicos, o sea, lo que vamos a denominar efectos no genómicos, que involucran interacciones físico-químicas inespecíficas con membranas celulares
y efectos por interacciones específicas no genómicas mediadas por un receptor de glucocorticoides citosólico o receptores de glucocorticoides de membrana. En concentraciones elevadas, por ejemplo, a dosis mayores de 30 miligramos por día, equivalente a prednisona, los glucocorticoides pueden cambiar las propiedades fisicoquímicas de las membranas biológicas, especialmente las membranas plasmática y las membranas mitocondriales. Se cree que los glucocorticoides se intercalan en estas membranas y cambian la función de las proteínas asociadas a la membrana, lo que afecta, diríamos, la permeabilidad de la membrana y la funcionalidad de las proteínas asociadas a esta membrana. En las células inmunes, la interacción de los glucocorticoides con la membrana plasmática da como resultado una rápida reducción del intercambio calcio-sodio a través de la membrana, lo que a su vez se cree que contribuye a la inmunosupresión y a la reducción de la inflamación. Los glucocorticoides también disminuyen la producción de ATP al inhibir procesos de oxidación, de fosforilación y también vinculado a la afectación que tiene con el flujo de protones o el intercambio de protones en las membranas mitocondriales, que se aumenta, se ve aumentada la fuga de protones. El ATP es esencial para las células inmunitarias, para distintos procesos, para la síntesis, migración, fagocitosis y hasta para la presentación de antígenos. Por lo tanto, el deterioro de la producción de ATP también podría contribuir a un pronunciado efecto antiinflamatorio y inmunosupresor, producidos, eso sí, a altas dosis de glucocorticoides. El receptor de glucocorticoides citosólico puede alterar la señalización citoplasmática a través de sus interacciones con varias quinasas, como por ejemplo la proteína quinasa activada por mitógenos, la famosa MAP quinasa, el fosfatidinoinositol 3 quinasa y AKT, generando diferentes eventos de fosforilación. En linfocitos, el receptor de glucocorticoides citosólico, en su forma activada, es capaz de traslocarse a la mitocondria y regular procesos de apoptosis, promoviendo alteraciones en el intercambio catiónico de la membrana, lo que tiene un impacto importante en la eficiencia del acoplamiento mitocondrial y la producción de especies reactivas del oxígeno. También se ha demostrado que el receptor de glucocorticoides de membrana se localiza en caviolas, que son pequeñas invaginaciones que se producen en la membrana plasmática, y a través de la interacción con caveolina 1, los glucocorticoides pueden inhibir el crecimiento y la proliferación celular independiente de los efectos del receptor de glucocorticoides vinculados a la expresión génica. Por lo tanto, las acciones no genómicas del receptor de glucocorticoide controlan, orquestan generan un control importante sobre la señalización intracelular de los glucocorticoides
y agregan complejidad a los mecanismos que gobiernan los efectos fisiológicos dependientes de glucocorticoides. O sea, el tema no es sencillo, uno va planteando, armando como un rompecabezas en función de conocimientos consolidados y otros que están en plena investigación. Los glucocorticoides actúan sobre casi todos los tipos de células inmunitarias. Los glucocorticoides promueven un estado antiinflamatorio tanto en monocitos como en macrófagos. Los glucocorticoides evitan que los monocitos entren en apoptosis y también inhiben la liberación de mediadores proinflamatorios por ambos tipos celulares, tanto en monocitos como macrófagos. Particularmente en los macrófagos, los glucocorticoides promueven la fagocitosis. Esto es un hecho realmente, puede ser importante en la búsqueda de nuevos fármacos vinculados a focalizar en lo que es la etapa de resolución del proceso inflamatorio, en el cual los neutrófilos, que tienen una vida media muy corta, una vez que actúan, entran en apoptosis y son los macrófagos los encargados de eliminarlos finalmente. Entonces, conseguir alguna sustancia que sea capaz de aumentar, diríamos, el proceso de apoptosis temprana de los neutrófilos, pero no afectar a los macrófagos, podrían facilitar, diríamos, la resolución del proceso inflamatorio. En el caso de los neutrófilos, también, diríamos, los glucocorticoides actúan, como hemos visto, inhibiendo el rodamiento, la adhesión, también su activación. Reducen también la actividad de las células natural killer o las células asesinas. También los glucocorticoides actúan sobre las células dendríticas al promover su maduración, supervivencia, migración y motilidad. Y al mismo tiempo los glucocorticoides inhiben su capacidad para activar a las células T, al suprimir la producción de moléculas proinflamatorias. Las células TH0 se diferencian en distintos linajes, incluyendo TH1, TH2, TH reguladora, TH17. El destino celular de las células TH depende del tipo y la fuerza de los estímulos que se reciben y de los subsecuentes patrones de expresión génica. Este tema seguramente lo van a desarrollar mucho mejor en inmunología, o no sé si lo vieron en patología. Mi conocimiento al respecto es relativamente limitado, pero el glucocorticoide interviene, diríamos, sobre los linfocitos T. Cada uno de estos linajes TH tienen funciones específicas en la homeostasis y defensa inmune. Los glucocorticoides ejercen diferentes acciones, tales como suprimiendo la producción de moléculas proinflamatorias y restringiendo la proliferación clonal. Bueno, con esta diapositiva vamos a dar por finalizada la exposición. La idea es poder aportarles la información actual respecto a los mecanismos
antiinflamatorios de los glucocorticoides, para que ustedes puedan focalizar, diríamos, en los efectos de tipo genómico, de transactivación, de transrepresión, qué proteínas aumentan su expresión y qué proteínas reducen su expresión y cómo se vinculan la presencia de esas proteínas en más o en menos con la respuesta antiinflamatoria de los glucocorticoides. También importante considerar los efectos rápidos producidos por altas dosis de glucocorticoides, los efectos que mencionamos acá como efectos no genómicos, que pueden ser de tipo inespecífico por alteración de la permeabilidad, de la fluidez de las membranas, plasmática o mitocondrial, por ejemplo, o los efectos no genómicos mediados por receptores citosólicos de glucocorticoides, receptores de glucocorticoides citosólicos y de membrana, y cómo todos estos efectos no genómicos pueden llevar a la activación de quinasas citosólicas, a la inducción de apoptosis celular, a la reducción de los niveles de ATP y muchas otras acciones que aportan a esta actividad antiinflamatoria de los glucocorticoides. Siempre sin olvidar que, diríamos, los efectos genómicos son los más conocidos y los que más se destacan o se deben destacar a la hora de hablar de los mecanismos de acción antiinflamatoria de los glucocorticoides. Bueno, me despido, deseo que todo esto les haga un aporte a sus conocimientos, ya sea para poder, que les pueda servir para un examen parcial, un examen final, o como estímulo al aprendizaje más profundo de esta temática. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.